Proceso de actualización curricular de Ciencia y Tecnología para segundo ciclo. Webinar 2. La materia y sus interacciones. Estimados docentes, sean bienvenidos a esta primera jornada sobre el interesante tema, la materia y sus interacciones. Mi nombre es Carlos Miranda y en esta y en las próximas jornadas conoceremos un poco más sobre los contenidos y estrategias metodológicas incluidos en los nuevos libros de Ciencia y Tecnología, donde esperamos conozcas más sobre los contenidos, cómo los contenidos se integran con las diferentes áreas de las ciencias y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Comenzaremos esta jornada estudiando algunos contenidos sobre el área, la materia y sus interacciones, donde además de estudiar los conceptos propios del área, los relacionaremos con otras áreas para lograr una integración de disciplinas como lo describe el enfoque ICC+I. Para comprender los diferentes fenómenos naturales que nos rodean, comenzaremos estudiando la composición de la materia. Este tema pertenece a la unidad 3 de quinto grado. Es necesario que tengamos en cuenta qué aprendizaje queremos obtener al estudiar esta unidad. Por eso revisemos los indicadores de logro y aspectos relevantes del aprendizaje. Cuando nosotros estemos utilizando los libros de texto con los estudiantes, queremos que ellos aprendan determinados contenidos y por eso debemos de enfocarnos nosotros en los indicadores de logros que aparecen en la unidad. Por ejemplo, en esta unidad 3, queremos que los estudiantes aprendan a interpretar la estructura del átomo, que determinen los números cuánticos y el número másico de algunos elementos. Vamos a ejemplificar la formación de iones monoatómicos, etc. O sea, nosotros debemos definir exactamente qué queremos que los estudiantes aprendan. Y es por eso que los libros están diseñados de esta manera. Se realizan diversas actividades porque nosotros lo que queremos es que se aprenda un determinado contenido a través de diferentes prácticas. Esto ya se explicó en el primer webinar. En esta unidad comprenderemos cómo se distribuyen las partículas subatómicas en el átomo. En esta animación podemos ver un modelo de cómo se podría ver un átomo si lo pudiésemos nosotros expandir. Lo que estamos viendo en el pequeño video son los diferentes tipos de orbitales donde se ubican los electrones alrededor del núcleo. Este tipo de nuevos modelos son los que queremos porque el estudiante esté al día con los nuevos conceptos que los científicos sí continúan estudiando en diversos tipos de experimentaciones. También queremos que en esta unidad, como vimos en los indicadores de logro, que los estudiantes aprendan qué es el número másico y el número atómico. Esto lo veremos más adelante en la tabla periódica. Como notarán, pues en la tabla periódica los elementos se representan con su símbolo, con su número atómico y número másico. Ya explicaremos qué significa cada uno de estos números. También en esta unidad aprenderemos a ver cómo se forman los iones a partir de átomos. Cada uno de estos temas es bien importante en nuestra vida cotidiana. Es por eso que debemos recalcar continuamente a los estudiantes que todos estos temas están relacionados con su entorno. Y a diario tenemos que conocer y utilizar este tipo de conceptos en todas nuestras actividades diarias. Te invitamos a ver primero la teleclase correspondiente a la semana 19 de quinto grado, que se titula ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Puedes abrir el enlace o buscarlo en la página de YouTube en las clases de Ciencia y Tecnología de quinto grado. Una vez has observado y comprendido la teleclase referente a este tema, notarás que el aprendizaje de todos los contenidos comienza con una sección de indagación. En esta parte se descubre hacia dónde está dirigida la clase y se debe señalar a los estudiantes por qué es relevante conocer sobre el tema y de esta manera despertamos el interés por conocer y disfrutar este aprendizaje. Todas las unidades se presentan con una parte de indagación, como ya se explicó. En esta se realiza una pequeña actividad. En esta actividad es realizada con materiales sencillos y lo que se quiere es que el estudiante relacione, manipule los diferentes tipos de objetos para que ellos vayan relacionando todo lo que van a aprender durante la clase con su vida cotidiana. Parte importante del conocimiento científico se adquiere a través de la manipulación. Lo que se manipula, lo que se observa, difícilmente se olvida. No es lo mismo estar dando unos contenidos en la pizarra
que el estudiante esté manipulando los objetos y realizando diferentes tipos de actividades, porque de esta manera los aprendizajes se hacen de una manera más significativa. Con este tema, según vimos en la teleclase, comprendemos lo siguiente. En primer lugar, toda la materia está formada por átomos. Recordar a los estudiantes que su cuerpo está compuesto por millones de átomos de diferentes elementos. Lo primero que se debe es relacionar, como dijimos, es relacionar al estudiante con el entorno, con su propio cuerpo, con su propio ser. Entonces de esta manera pues estamos logrando despertar el interés de los estudiantes con estos temas. En general los átomos se componen de partículas subatómicas, denominadas protones, neutrones y electrones. Aunque ya hay evidencia que dentro de estas partículas existen otras subpartículas, en este nivel de educación básica nos quedaremos con las principales. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y conforman la mayor parte de la masa. Esto lo veremos en el número másico que veremos más adelante. Los electrones de carga negativa se encuentran alrededor del núcleo y son atraídos hacia este núcleo positivo. Los protones tienen carga positiva, los neutrones, como su nombre lo dice, son neutros, y los electrones se encuentran alrededor del núcleo y son de carga negativa. Los átomos son neutros, ya que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. A este valor se conoce como número atómico. Cuando veamos la tabla periódica veremos dos números, el número atómico y el número másico. Estos números pueden estar a la derecha o a la izquierda según la tabla periódica, eso no importa. Pero lo importante es que nosotros podemos distinguir ambos valores. Los elementos en un período de la tabla periódica se ordenan a través del número creciente del número atómico. Por ejemplo, en el período 2 de la tabla periódica, el litio tiene un número atómico de 3, lo que significa que tiene 3 electrones y 3 protones. El boro tiene un número atómico de 5, lo que significa que tiene 5 protones y 5 electrones, y así sucesivamente. Entonces el ordenamiento de la tabla periódica va en orden creciente del número atómico. O sea, que en un periodo el número de protones va aumentando en el núcleo, como podemos ver en el periodo 2 de esta sección de la tabla periódica, y como lo observamos también en la tabla que se presenta. Para conocer cuántos neutrones tiene un átomo, como estudiamos, la masa de este se encuentra mayoritariamente en su núcleo y está asociada con los protones y los neutrones. Así, en el caso de carbono, tiene un número másico de 12 y como su número atómico es 6, significa que tiene 6 protones. Por lo tanto, si en el núcleo están los protones y los neutrones y sabemos que son 6 protones, la diferencia es 6. O sea, tiene 6 protones más 6 neutrones, nos da igual a 12, el cual es su número másico, que es el que aparece en la parte superior de cada elemento en la tabla periódica. Ahora los estudiantes pueden decir, ¿y cómo sabemos todo esto? Hay diferentes tipos de actividades que nosotros podemos realizar y es la que se encuentran en los nuevos libros de texto. Una manera de comprobar la existencia de cargas en las partículas es a través de este tipo de actividades que se pueden desarrollar fácilmente en el aula, como las que aparecen en la siguiente lección correspondiente a la semana 20 de Ciencia Educativa, titulada Cargas eléctricas y la estructura de la materia, correspondiente a las teleclases de Ciencia y Tecnología de quinto grado. También, aparte de las actividades que se realizan en el aula, nosotros podemos hacer uso también de diferentes sitios en la red que nos pueden ayudar a nosotros a que el estudiante pueda disfrutar un poco más y aprender más fácilmente. Estos temas, como los átomos no se pueden ver, siempre tenemos que estar haciendo uso de modelos. Como los átomos nunca nadie los ha visto, pero sí sabemos que existen sus partículas a través de diferentes tipos de actividades, hacemos uso de diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, vamos a ver en esta página que les aparece ahí el enlace, pueden escanearlo. Hay diferentes tipos de contenidos que nosotros podemos hacer uso para ayudarnos en el aula. En este caso,
veamos esta página donde aparece la elección de protones, neutrones y electrones. Como los estudiantes tienen ya su computador o tableta, pueden utilizar la siguiente actividad. Por ejemplo, aquí aparecen algunas animaciones. Démosle play. Por ejemplo, si tengo dos protones, como son cargas iguales, los protones se repelen. Los electrones, como tienen cargas iguales, también se repelen. Pero ¿qué pasa con los protones y electrones? Como son cargas opuestas, se atraen. Por eso el núcleo, decimos que en el núcleo están las cargas positivas, los protones, y a su alrededor se encuentra la nube electrónica con las partículas que son los electrones, y estas se atraen, y esto es lo que mantiene a un átomo formado. Aquí, por ejemplo, veamos el átomo de hidrógeno. Vemos que en el núcleo positivo los electrones son atraídos hacia él. Esta es una manera de representarlo. Veremos adelante que los electrones no se mueven de forma circular, sino que se encuentran en regiones del espacio denominados orbitales. En esta animación, por ejemplo, si nosotros pudiésemos a través de un supermicroscopio poder ver los átomos, lo podríamos ver así. Significa que los electrones están alrededor del núcleo. El núcleo está en el centro y hay una nube de electrones rodeándolos. Y los electrones son atraídos hacia el núcleo. En esta página también podemos ver diferentes tipos de actividades, pueden desarrollarlas. Hay unos PDF también que pueden bajar las actividades que están aquí. Estas páginas son totalmente gratuitas y son hechos por docentes también que se han preocupado por realizar un mejor tipo de enseñanza con sus estudiantes para que los aprendizajes sean más sencillos para ellos. Entonces aquí pueden ver diferentes tipos de actividades, hay tipos de videos que pueden ustedes utilizar. En este caso pues vemos que ya vamos a ver este tipo de actividad está representado en la teleclase y vemos cómo el chorro de agua es atraído hacia un globo que está cargado. Esta es otra manera de poder ejemplificar a los estudiantes pues que la materia tiene carga. A través de estas actividades nos podemos concluir con los estudiantes que efectivamente la materia posee partículas subatómicas que interaccionan. Así vimos en la teleclase que se frota un globo con la tela y cuando es acercado hacia unos papeles cortados en forma diminuta, estos son atraídos hacia el globo. Esto, cuando nosotros estamos frotando el globo con la tela, lo que estamos haciendo es que las partículas subatómicas, los electrones, se muevan a través del material y estos crean una carga electrostática. Esta electrostática es lo que atrae a los papeles cortados en forma diminuta. Con esto pues estamos demostrando a los estudiantes que sí realmente toda la materia tiene carga, nosotros mismos tenemos carga. Y a través de diferentes tipos de fenómenos que observamos en nuestro diario vivir, los estudiantes pueden corroborar que la materia está formada por cargas. Por ejemplo, los rayos no son nada más que diferencias de cargas en la atmósfera. Nuestra vida depende también de la distribución de cargas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los latidos del corazón, para que nuestro corazón esté en movimiento, son movimientos de electrones que están haciendo que los músculos del corazón se muevan y de esta manera están bombeando sangre. Otro ejemplo es la celda solar, donde el sol, a través de los rayos solares, los rayos ultravioleta, hacen que los electrones se muevan a través de este tipo de celdas. Y eso es lo que genera la electricidad que es utilizada en los hogares. En nuestro cuerpo también, por ejemplo, en el cerebro, también existe formación de cargas. Para que nuestras neuronas estén funcionando, se comunican a través de partículas cargadas. Entonces se están intercambiando y ese intercambio entre neuronas de partículas cargadas es lo que hace que estemos pensando, que nuestro cerebro mantenga todo el cuerpo funcionando. O sea, este tema es de bastante relevancia que los estudiantes vean. En su propio cuerpo pueden ver reflejado todo este tipo de partículas. Muchas veces, luego de caminar o de estar acostados en una hamaca, tocamos la perilla y sentimos como un destello. ¿Qué nos indica este fenómeno? ¿Tendrá algo que ver con los átomos que componen nuestro cuerpo? Podemos dialogar con nuestros estudiantes sobre las experiencias que ellos han tenido con este tipo de fenómenos. Las cargas no solamente se forman por electrostática, como vimos en el caso del globo, sino que también a través de la ganancia o pérdida de electrones. Vimos que todos los elementos en su estado natural son neutros.
Pero también pueden formarse iones a través de estos elementos. Por ejemplo, si el átomo pierde electrones, habrá más protones que electrones y forma una partícula denominada catión, el cual es un ion con carga positiva. Por ejemplo, aquí vemos un átomo que en su núcleo tiene 5 protones y en su capa externa, en su nube electrónica, tiene 3. Cada una de estas cargas negativas es neutralizada por una carga positiva. Si tenemos 5 cargas positivas y solo 3 cargas negativas, tengo un exceso de 2 cargas positivas. Por eso este ion se representa como un número 2 más y es un catión. Caso contrario, si el átomo gana electrones, se rompe el balance entre cargas positivas y negativas y el átomo se transforma en un anión, es decir, un ion con carga negativa. Más adelante veremos la importancia de los iones en la formación de enlaces químicos, por ejemplo, en la atracción entre el ion positivo de sodio y el ion negativo de cloro para formar el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros utilizamos diariamente en la cocina y que todos los días estamos consumiendo. En el cuerpo humano se encuentran muchos iones, tanto en la sangre, en la orina y en todo el cuerpo en general. El metabolismo de nuestro cuerpo depende de muchos iones en las concentraciones adecuadas. Por ejemplo, cuando el cuerpo se deshidrata, por una diarrea, por ejemplo, recomiendan tomar electrolitos para recuperar el balance de iones perdidos. La próxima vez que tengamos en nuestras manos un suero oral o una de estas bebidas que se llaman electrolitos, veamos la etiqueta y veamos cuántos iones se encuentran en esa bebida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita todos estos iones para su metabolismo en general. En la sangre tenemos muchos iones, en la orina, en el sudor. Y para el balance perfecto de nuestro organismo necesitamos estos iones. Por ejemplo, cada vez que nosotros movemos nuestros músculos, existen iones sodio y potasio moviéndose a través de las membranas, lo que le llaman la bomba potasio-sodio. Esto es lo que hace que los músculos se muevan. Por eso es que cuando estamos deshidratados, no hemos tomado mucha agua, ocurren lo que se llaman los calambres. Entonces recomiendan tomar inmediatamente electrolitos, o sea, iones, para poder recuperar el balance y que nuestros músculos funcionen de la manera óptima. Este es uno de muchos ejemplos en los que el cuerpo humano necesita de los iones. Así que hay que recalcar a los estudiantes pues que este tipo de conocimientos es importante estudiarlo. ¿Cómo estudiamos? En el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones, que son partículas de las cuales depende mayoritariamente la masa del átomo. El átomo es mayormente espacio. El núcleo es una parte bien pequeña del átomo y los electrones que están girando a su alrededor, bueno, no girando, sino que se encuentran a su alrededor, se encuentran a distancias bastante grandes en comparación pues con el tamaño del núcleo. En la siguiente teleclase, que corresponde a quinto grado, se explica y se realizan algunas actividades en este tema y te invitamos a verlas antes de continuar con este tema. Es importante que revisemos primero las teleclases o invitar a los estudiantes que las vean antes de ver los contenidos en la clase como tal, en nuestra aula, para que si el estudiante vaya un poco preparado, ya tenga una idea de lo que se va a estudiar y se nos haga más fácil a nosotros nuestra tarea como docente en el aula. De la teleclase aprendimos: en un mismo elemento pueden existir átomos con diferente número másico, es decir, con diferente número de neutrones. Todos los átomos neutros poseen el mismo número de electrones y protones, pero el número de neutrones puede variar. Cuando el número de neutrones varía, nos encontramos con la presencia de lo que se denominan isótopos de un elemento en particular. Por ejemplo, el elemento hidrógeno con número atómico 1 posee 3 isótopos: el protio, el deuterio y el tritio. Cada uno de estos isótopos del hidrógeno posee un electrón y un protón, pero cada uno tiene diferentes números de neutrones. El isótopo deuterio posee un electrón y un protón y un neutrón, y el isótopo tritio del hidrógeno posee 2 neutrones y siempre un protón y un electrón.
El número de protones y electrones no puede variar. Lo único que varía es el número de neutrones, y eso es lo que se denominan los isótopos. Como hemos estudiado, cada elemento químico puede tener más de 2 isótopos, por lo que nos hacemos la pregunta: si los elementos tienen isótopos, ¿por qué solo aparece una sola masa en la tabla periódica? Entonces en la tabla periódica nosotros vemos que aparece una masa atómica, y si decimos si cada elemento puede tener 2 o más isótopos, ¿por qué no aparecen las masas de los isótopos, sino que solo aparece un número? La masa atómica que nosotros vemos en la tabla periódica es el promedio de todos los isótopos de ese elemento, y se calcula multiplicando la masa de cada isótopo por su abundancia relativa. Por ejemplo, en el caso del litio aparece que su masa atómica es 6.941. ¿Cómo se llegó a este valor? Bueno, se encontró que el isótopo litio 6 tiene una abundancia del 7.42%, y el litio 7, que es el más abundante, tiene una abundancia del 92.58. ¿Qué significa? Que de 100 átomos de litio, casi 93 átomos tienen una masa de 7, y únicamente 7 átomos tienen una masa de 6. Entonces, si multiplicamos la abundancia por su masa, nos va a dar un número promedio, que es el que aparece en la tabla periódica, y eso se denomina masa atómica relativa, y es lo que aparece al lado de cada elemento en la tabla periódica. Ahora que hemos estudiado las partículas del núcleo, veremos cómo los electrones se distribuyen alrededor de este. Veamos la teleclase ¿Dónde está el electrón?, correspondiente a la unidad 3 de quinto grado. Ya estudiamos que el núcleo se encuentra formado por protones positivos y neutrones, están en el núcleo, y que son los que definen la masa de un átomo. Los electrones tienen una carga bien pequeña, por eso casi siempre nunca se toma en cuenta en el cálculo total de la masa de cada átomo. Pero estudiaremos ahora cómo los electrones de carga negativa se ubican alrededor del núcleo de forma ordenada. Los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo no se van a ubicar de forma desordenada, sino que van a ir con cierto orden. Contrariamente a lo que se creía, los electrones no giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Aún en nuestro tiempo, la representación del átomo se hace de manera errónea. Así vemos que en muchos logos donde se relaciona la ciencia, se representa el átomo con los electrones girando alrededor del núcleo como que si fueran los planetas alrededor del Sol. Esto es una manera errónea. La mejor manera de representar al átomo, aunque es difícil dibujarla, es colocando el núcleo en el centro y una nube de electrones girando a su alrededor. Por ejemplo, en esta animación podemos ver cómo los electrones se verían si pudiésemos tomar muchas fotografías. Cada uno de estos puntos es la ubicación de un electrón en cierto momento. Entonces los electrones no están ubicados, no giran de una manera específica, no se puede calcular su velocidad, no se puede calcular su posición, únicamente podemos saber que están alrededor del núcleo, pero exactamente su posición y su velocidad no se puede conocer. Los orbitales a su vez se ubican en niveles de energía alrededor del núcleo. Los niveles que están más cerca del núcleo son de menor energía y los que están afuera son los de mayor energía. ¿Por qué? Porque como el núcleo es positivo, estos electrones que están más cerca de él son atraídos con más fuerza hacia el núcleo porque están más cerca de las cargas positivas. Por eso se dice que el nivel más cerca del núcleo es el de menor energía y los niveles más externos son los de mayor energía. Como veremos, estos niveles externos donde se ubican los electrones son los que muy importantes porque a través de estos electrones que están ubicados en las capas externas es donde se van a formar los enlaces químicos. Dentro de cada nivel existe un número de subniveles que en cantidad es igual al nivel correspondiente. Por ejemplo, dentro del nivel energético 1 hay un subnivel, dentro del nivel energético 2 hay 2 subniveles. Y así sucesivamente. En el nivel 1 tiene un subnivel denominado S, el nivel 2 tiene 2 subniveles denominados SP, y así sucesivamente. A nivel básico solo vamos a estudiar mayoritariamente estos orbitales. En niveles superiores vamos a estudiar los otros tipos de orbitales, pero para que nos quede claro solo veremos los primeros niveles. Los orbitales S, que son los que están más cerca del núcleo, tienen forma esférica.
y tiene la capacidad de albergar dos electrones de espinas opuestos, es decir, un electrón va a girar hacia la derecha y otro a la izquierda. Esto va a crear unas partículas que van a aparecer como imanes. Así como la Tierra gira y tiene un norte y un sur, asimismo los electrones están girando y van a crear cierto momento magnético, que es lo que le llamamos, o sea, el spin, que es bien importante a la hora de estar nosotros formando los enlaces. Ya lo vamos a ver más adelante. Los orbitales de cada nivel se diferencian en el tamaño, pero siempre tienen la misma forma. Por ejemplo, el nivel 1 tiene un orbital S, que es pequeño porque está más cerca del núcleo. El nivel 2 es un poco más grande y así sucesivamente. En el nivel 3 hay un orbital S, que es cada vez más grande. Los orbitales P, que los encontramos a partir del segundo nivel, tienen forma de lóbulos orientados en los tres ejes cartesianos. Cada uno de estos orbitales puede albergar dos electrones. Aquí caben dos electrones con spin opuesto, o sea, un electrón girando hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Por eso en este nivel podemos encontrar hasta 6. O sea, en el subnivel, en los orbitales P, aquí podemos encontrar dos electrones, en el P sub Y 2 y en el P sub Z otros dos electrones. En total 6 electrones. Para establecer la configuración de un átomo, comenzaremos a ubicar los electrones desde el nivel más bajo, o sea, de los que están más cerca del núcleo hacia más lejos del núcleo. Por ejemplo, el elemento hidrógeno tiene un electrón y un protón. ¿Cómo nosotros podemos expresar su configuración electrónica? Bien, el electrón se ubica en el primer nivel, y dentro de este, en el único orbital que posee el nivel 1, o sea, en el orbital S. Por eso la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. ¿Qué significa? Que el electrón que tiene el hidrógeno se encuentra en el nivel 1, en el orbital S, y tiene un electrón. El elemento helio tiene dos electrones. Su número atómico es 2, por lo tanto tiene 2 protones y 2 electrones. ¿Cómo representamos su configuración? Bueno, esos dos, como cada orbital puede albergar 2 electrones, esos 2 electrones se van a ubicar en el nivel 1, en el orbital S, y va a haber un número total de 2 electrones. En el litio, ¿qué pasa? Ya tenemos 3 electrones. Los primeros 2 los ubicamos en el nivel S y observamos que tienen espines opuestos. El primero gira hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Por eso se coloca una flecha para arriba y otro para abajo. Entonces el tercero se tiene que ubicar en el siguiente nivel, o sea, vamos aumentando de energía. Los vamos ubicando los electrones, de tal manera que la configuración del litio es 1s2, 2s1. El berilio tiene 4 electrones, o sea, ubicamos primero en el primer nivel 2 electrones, en el segundo nivel, en el orbital S, los otros 2 electrones. En el caso del boro son 5, como su número atómico dice, Z igual a 5, significa que tiene 5 protones y 5 electrones. O sea, primero llenamos 1s2, 2s2 y el siguiente, los electrón, lo ubicamos en un nivel P. Por lo tanto, la configuración del boro es 1s2, 2s2, 2p1. Para nosotros saber cómo vamos ubicando los electrones, utilizamos el siguiente diagrama denominado diagrama de Moller. En este seguimos el siguiente orden. Por ejemplo, los primeros electrones se ubican en el nivel más bajo, en el nivel 1s. Luego seguimos con el siguiente nivel, 2, pero en el nivel 2 dijimos que hay 2 orbitales. Pero primero se colocan los orbitales S, luego llenamos los P. Pasamos al siguiente nivel, que es el 3, y pasamos a los orbitales P, luego el 4s y así sucesivamente. Vamos siguiendo las flechas para seguir llenando los electrones. Por ejemplo, la configuración del carbono, el número atómico 6. Ubicamos los 2 primeros electrones, 1s2, 2s2, 2p sub 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrógeno, número atómico 7. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, los electrones los vamos ubicando en los orbitales disponibles. No todos los colocamos en un solo orbital, sino que los electrones tratan de estar más alejados unos de otros. Entonces se distribuyen el número de orbitales disponibles. En el caso del oxígeno, su número atómico es 8. Contemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos llenando poco a poco los orbitales disponibles. Aquí tenemos la configuración del oxígeno: 1s2, 2s2, 2p, 4. Entonces, vemos la molécula de agua y esto nos va a dar un indicio de por qué el agua solamente puede enlazarse a dos hidrógenos. Como vemos, solamente tiene dos orbitales p vacíos. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante conocer cuántos orbitales con un solo electrón tiene, porque en este tipo de orbitales vamos a saber cuántos enlaces puede formar cada elemento. Y para eso tenemos que estudiar lo que le denominamos estructura de Lewis, que muchas veces estos temas les tenemos un poco de miedo, pero realmente son bastante sencillos. A este nivel lo vamos a estudiar únicamente de los primeros elementos de la tabla, para que nosotros entendamos qué significan estos puntos alrededor de cada elemento. Ya vimos que la configuración electrónica del nitrógeno, como su número atómico es 7, es 1s2, 2s2, 2p3, contemos 2, 4 más 3 son 7. Esa es la configuración del nitrógeno. Pues cada uno de estos electrones se ubica en un orbital disponible. Por ejemplo, yo no empiezo a llenar los orbitales, dos electrones en esta, habiendo los otros orbitales vacíos, porque como dijimos, los electrones tratan de estar cada uno en su espacio propio. Entonces, si tenemos tres orbitales, pues cada electrón se va a ubicar en los orbitales disponibles. Ahora vemos que tenemos tres electrones aquí que no tienen pareja. Los orbitales 1s tienen dos electrones, los orbitales 2s tienen dos, pero cada uno de estos puede albergar, cada uno de estos orbitales, dos electrones. Por lo tanto, esto ya nos va dando ideas cuántos enlaces puede formar el nitrógeno. Aquí vemos que el nitrógeno va a formar tres enlaces, que es lo que vamos a ver luego cuando estemos viendo la configuración electrónica. Entonces, los electrones ubicados en un nivel 1s, aquí tenemos los electrones ubicados en un orbital 2s, que son los que se representan con estos dos puntos, son estos, y cada uno de estos tres electrones están ubicados cada uno en un orbital 2p, y este es la estructura de Lewis. Cada uno de los elementos de la tabla tiene una estructura de Lewis específica, y si se fijan, cada grupo de la tabla periódica, por ejemplo, el número 5, el grupo 5, en el caso del nitrógeno que estamos hablando, tiene 5 electrones a su alrededor, un par de electrones que están apareados y 3 desapareados, o sea que el nitrógeno va a formar 3 enlaces, lo mismo el fósforo. Veamos el oxígeno, tiene 2 electrones que no tienen pareja, por lo tanto el oxígeno va a formar 2 enlaces. El flúor solamente tiene, como está en el grupo 7, tiene 2, 4, 6, 7. Un electrón que no tiene pareja, por lo tanto el flúor únicamente puede formar un enlace. Lo mismo el sodio, aquí vemos el sodio, está en el grupo 1, solo tiene un electrón en su última capa, por lo tanto solamente se va a poder enlazar a un átomo. Las estructuras de Lewis son importantes, ¿por qué? Porque aquí me está diciendo cuántos electrones tiene ya sea para donar, para formar iones o para compartir. Vemos la configuración electrónica, el sodio por estar en el grupo 1 solamente tiene un electrón en su última capa, el cloro por estar en el grupo 7 tiene 7 electrones en su última capa. ¿Para qué nos va a servir esto? Para conocer los enlaces químicos, cómo se van a formar este tipo de enlaces. Los elementos no se asocian, no se enlazan de manera aleatoria, sino que eso va a depender de su configuración electrónica y muy importante es conocer su estructura de Lewis por eso. Vamos nosotros a ver los enlaces químicos. En este caso vamos a estudiar el enlace iónico, covalente y metálico. ¿Cómo se diferencian estos tipos de materiales según su enlace? El enlace covalente, que es el primero que vamos a estudiar, se forma de la siguiente manera. En la tabla periódica, los elementos están divididos en dos grupos principales, los metales y los no metales. El enlace covalente se establece cuando se combinan dos elementos no metálicos y se forma cuando los elementos comparten electrones. Aquí vemos, por ejemplo, que el enlace covalente se forma entre los elementos no metálicos, que son estos que están de color amarillo. Estos
electrones se están compartiendo. Cuando hablamos de enlace covalente es que los átomos, cuando se unen, comparten electrones, forman un orbital común. En el caso, por ejemplo, del ácido muriático, o el nombre específico es el ácido clorhídrico. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, como el hidrógeno no metal, cada uno tiene un electrón y forma el enlace hidrógeno. Y es un enlace covalente. ¿Y por qué es importante esto y nosotros hacer la estructura de Lewis? Porque los elementos van a compartir electrones de tal manera que van a lograr su octeto. Los elementos gases nobles que están en el 8, en el grupo 8, todos estos elementos poseen 8 electrones a su alrededor. Estos elementos no reaccionan, por eso se llaman gases nobles. Y se determinó que no reaccionan porque tienen 8 elementos en su última capa. Entonces todos estos elementos tratan de enlazarse con otros para tener 8 electrones a su alrededor. Y eso es lo que conocemos como la regla del octeto. Por ejemplo, el hidrógeno se enlaza a otro hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno para parecerse al helio. El oxígeno se enlaza a otra molécula a otro átomo de oxígeno para formar la molécula O2. Y notamos que al final cada elemento va a tener 8 electrones, 2, 4, 6, 8. Lo mismo el nitrógeno, la molécula de nitrógeno en el enlace covalente comparte 6 electrones, 2, 4, 6, 8, de tal manera que cada elemento va a tener 8 electrones a su alrededor y de esta manera es que se enlaza. Como estuvimos viendo en el caso del amoníaco, el nitrógeno, por estar en el grupo 5, tiene 2, 3, 4, 5. Entonces tiene 3 electrones sin pareja. Por eso es que en el caso del amoníaco, él se va a enlazar a 3 átomos de hidrógeno. Cada uno de estos hidrógenos vaya a ocupar el orbital P del nitrógeno y de esta manera se va a formar la molécula de amoníaco. Los elementos no se asocian en número aleatorio, sino que cada uno tiene un número específico de átomos a los cuales se va a enlazar. Por esto es bastante importante pues nosotros que nos podamos hacer las estructuras de Lewis. Ahora entendemos por qué el agua es H2O. Porque el oxígeno tiene 2 electrones sin parear y cada uno de los enlaces que forma con el hidrógeno va a aportar un electrón para formar enlace covalente. Entonces el agua es una molécula covalente porque está formada por 2 elementos no metales, los cuales está compartiendo los electrones esos enlaces. En el caso del enlace iónico es diferente. Aquí ya no se van a compartir electrones, sino que un elemento va a donar electrones a otro. El enlace iónico está formado por un metal y un no metal. Los covalentes vimos que están formados por 2 no metales. En el enlace iónico el enlace va a estar formado por un metal y un no metal. Significa que los metales le transfieren electrones a los no metales. ¿Cuántos electrones le van a transferir? Bien, el sodio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón a su alrededor, en su última capa. El cloro está en el grupo 7 y tiene 7 electrones. Entonces el cloro necesita un electrón para lograr su octeto. Entonces el sodio le transfiere un electrón y se forma el catión sodio y el anión cloro. Entonces cargas opuestas se atraen. Por eso es que la sal, si nosotros tratamos de calentarla, la sal es difícil de fundirla, tiene una temperatura de fusión bien alta, porque está formado por cationes y aniones, átomos positivos y iones negativos, los cuales se atraen fuertemente, que es difícil separarlos. Por eso es que es bien difícil nosotros que podamos fundir un enlace iónico, a diferencia de los covalentes. Por ejemplo, nosotros calentamos agua a 100 grados, el agua se evapora, pero los enlaces iónicos no. Ahora, si nosotros queremos formar la molécula de sulfuro de sodio, vemos que el azufre está abajo del oxígeno. Entonces el azufre tiene 6 electrones en su última capa. Por lo tanto necesita 2 electrones más para formar su octeto. Entonces cada uno de los sodios le transfiere electrones para que el azufre tenga su octeto completo, y por eso es que la fórmula del sulfuro de sodio es Na2S. Entonces cada uno de los enlaces iónicos tiene un número determinado de átomos. En el caso del magnesio,
El cloruro de magnesio, que lo vemos nosotros que es bastante su uso común, en la farmacia lo podemos encontrar. Su fórmula es magnesio y 2 cloros. ¿Por qué? Porque un magnesio puede donar 2 electrones y el cloro solo puede aceptar 1. Por lo tanto, necesitamos 2 cloros para que el magnesio pueda donarle 2 electrones. Por último, vamos a estudiar el enlace metálico, el cual, como su nombre lo dice, está formado únicamente por elementos metálicos de la tabla periódica, que lo vimos que son los que están al lado izquierdo de la tabla. ¿Cómo está formado este tipo de enlace? Pues está formado, por el caso aquí vemos unos tubos de cobre. Todos los átomos son de cobre. ¿Y cómo se enlazan unos a otros? Pues todos los electrones de los átomos de cobre están en todo el material. Por eso es que los elementos del enlace metálico son bastante buenos conductores. Nosotros utilizamos, por ejemplo, todos los cables que utilizamos para electricidad están formados por metales, porque estos son buenos conductores de electricidad, porque todos los núcleos de los átomos están inmersos en un mar de electrones, y estos electrones se pueden mover y son los que le dan facilidad de conducción a los metales. En el caso de los no metales vemos que estos no pueden conducir la corriente eléctrica porque no forman iones. En el caso de los metales sí. En resumen, vemos 3 tipos diferentes tipos de enlace. El enlace iónico, que está formado por metal y no metal, el cual se forma iones. Los metales le transfieren electrones a los no metales. En el caso del enlace covalente, está formado por elementos no metales y comparten electrones. Aquí no se forman iones. Y en el caso del enlace metálico, sí se forman iones. Todos los elementos comparten todos los electrones, están girando en la estructura electrónica en el sólido, y por eso es que tienen una buena conductividad eléctrica. Bueno, pues con esto terminamos. Sabemos que los temas son bastante extensos, pero por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Esperamos pues vernos próximamente en un futuro para seguir comprendiendo estos interesantes temas, en este caso el área química, y esperamos pues que sigas atendiendo las siguientes jornadas, donde veremos otros temas de la ciencia de interés muy interesantes que están incluidos en los nuevos libros de ciencia y tecnología. Estos temas que estudiamos hoy son bastante básicos para poder comprender los siguientes temas que vamos a estudiar. Así que pues agradecemos mucho tu atención, esperamos que hayas aprendido un poco sobre el tema y te invitamos a seguir estudiando. La formación docente nunca termina, siempre debemos estar continuamente estudiando por el beneficio de nuestros estudiantes. Pues una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y esperamos que haya sido de tu plena satisfacción este tipo de curso. Bueno, muchas gracias.